De su lado, los funcionarios han respondido que no han incumplido en sus funciones, por lo que no cabe tal procedimiento. Ocho de la mañana con 9 minutos, 8:09, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Avanzamos con más entrevistas y está con nosotros vía telemática el asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuál es su primera reacción después del anuncio que hizo ayer el presidente de la República, quien va a presentar hoy en las próximas horas este proyecto de ley de creación de oportunidades, en el que plantea, entre otras cosas, la existencia de dos leyes laborales o códigos laborales en los que se regirán los ecuatorianos? Además, plantea allí temas tributarios, varios asuntos de diversas materias en un solo proyecto de ley. ¿Qué le parece este anuncio? ¿Cuál va a ser, de lo que ya se ha podido escuchar, la posición que debería tener la Asamblea y en especial Pachacuti? Buenos días, gracias por la entrevista. Respecto a lo que me está preguntando, en el Ecuador hay una norma constitucional que determina que los derechos sociales son progresivos. Lo que quiere hacer el presidente Lasso es, además del Código Laboral, que exista otra legislación laboral. Él sostiene que de ninguna manera se está afectando el derecho que tienen los trabajadores que actualmente están sujetos al Código de Trabajo. Y al mismo tiempo está creando la facultad de que los empresarios o los emprendedores puedan disponer de un nuevo mecanismo de contratación laboral, dice él, para reactivar la economía. Entonces tenemos aquí un conflicto de derechos, ¿no? O nosotros respetamos los derechos laborales, que son derechos progresivos, o damos la oportunidad para que exista al mismo tiempo en el Ecuador dos legislaciones laborales, lo cual yo no lo veo tan factible, porque no pueden haber dos códigos penales, no pueden haber dos códigos civiles, dos códigos administrativos. El país es uno solo y la ley laboral es una sola. Si usted me pregunta así tal cual ha anunciado el presidente, veo mucha dificultad en que ese tema pueda ser aprobado, al menos por la bancada que yo represento. Sin embargo, es necesario leer lo que él ha anunciado para ver en qué se está fundamentando para poder plantear este tema de reforma laboral en el Ecuador. Y respecto a los tributos, veo que están exonerando, por ejemplo, el tema de los impuestos de las herencias. Eso a quien más favorece es a las clases pudientes. Las clases más pobres no se ven afectadas por los derechos de herencia. Y también están queriendo implementar un tributo a todas las personas que ganan más de $2,000. Es lo que ha anunciado el presidente ayer. Sin embargo, eso también implica una nueva carga impositiva a una clase media que ya está siendo afectada, porque si se sostiene que no hay una reactivación económica, también es cierto que a lo largo del año 2020, a raíz de la pandemia, muchos ecuatorianos que pertenecen a esta clase media y también a la clase más pobre quedaron en la desocupación. O sea, hay familias que dependían de dos sueldos o de dos ingresos para la subsistencia y que ahora solo uno de los dos está trabajando en esa familia. También es materia de análisis. Y finalmente, veo que es un megaproyecto que contiene una reforma en varios cuerpos legales. Quiero ver si constitucionalmente es posible que una ley como esta, mega, pueda reformar al mismo tiempo, en forma igualitaria, al mismo tiempo, varios cuerpos legales. Yo creería que eso no se puede, porque estamos entrando a reformar distintas leyes y la Asamblea tiene distintas comisiones.
y cada comisión conoce de acuerdo a su materia. La comisión laboral va a conocer los temas laborales, la tributaria, los temas tributarios. Me refiero a la comisión económica, que hay dos. Y los temas sociales, está la comisión de derechos colectivos. O sea, no sé cómo el CAL va a tomar este proyecto y lo va a derivar a las comisiones. Salvo que se nombre una comisión temporal, especializada, para entrar a analizar solamente este proyecto. Eso es lo que le podría decir a grosso modo. Ahora, no conozco el proyecto. Estoy esperando que llegue a la presidencia de la Asamblea y que a su vez nos remitan a los asambleístas para poder revisar. Y como es normal, esto va a ser analizado en el seno de la bancada pachacútica a la que pertenezco. Pienso que el día lunes, que siempre somos convocados, trataremos este tema. Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto poder conversar con usted. A ver, tengo entendido que la estrategia del gobierno es decirle a la Asamblea, el tema es uno solo, reactivación económica y productiva, y por ahí irían. Entonces, ¿habría la posibilidad de que este proyecto de ley que van a enviar hoy, que va a tener temas laborales, tributarios, etcétera, pueda ser tratado? Y además con una urgencia de 30 días, ¿no? Porque entra con ese carácter, y una asamblea que está metida en tantas broncas, en tantos relajos, en tantos bochinches, ¿podrá y está en capacidad de tramitar esto? A ver, la asamblea está trabajando. No ha dejado de trabajar, ha seguido aprobando proyectos de ley, y todas las comisiones, si usted revisa, sesionan todos los días. A veces nos tocan 3, 4 sesiones en las comisiones especializadas. En el caso de justicia, por el tema del proyecto de la ley que quiere interrumpir el aborto, esta semana hemos tenido hasta 5 comisiones en un día. O sea, la Asamblea está trabajando. Ahora, usted me habla de problemas o de broncas que pueden haber. Bueno, creo que la mayoría de los asambleístas estamos cumpliendo con una función muy específica. No hemos sido elegidos para estar peleando entre nosotros. Si hay algún caso concreto de un hecho que pueda ser considerado como corrupción, es obligación del o del asambleísta denunciarlo, y documentadamente, para que se puedan tomar las decisiones que correspondan. La asamblea tiene sus órganos que son encargados de analizar la conducta de los asambleístas. Pero si nadie presenta una denuncia dentro del órgano competente, que es el Comité de Ética, tenga la seguridad que no podemos reaccionar, pues, porque no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Comité de Ética de la Asamblea. De hecho, ahí hay actualmente 2 denuncias que se están tramitando, la de Bella Jiménez y me parece que la de Zambrano también. Son 2 que se están conociendo. Edgar Recalde, me parece, ¿o no? Perdón, Recalde, sí, Edgar Recalde. Sí, eso es ámbito de ellos, y los asambleístas no podemos interferir en lo que hacen otras comisiones, porque para eso están funcionando, ¿verdad? Pero la asamblea está trabajando. ¿Usted cree, ya que estamos hablando sobre eso, asambleísta, ¿usted cree que las denuncias presentadas contra Guadalupe Zori por el tema de los famosos almuerzos, los desayunos, las empanadas, los hoteles, etcétera, tienen sustento, son reales, o usted considera que hay una intención de desprestigiar a la asamblea y desprestigiar a la presidenta Zori, que de paso es integrante de su bancada? Y quisiera preguntarle también si Pachacutic todavía respalda a Guadalupe Zori. En su orden le quiero señalar que yo, cuando hago una acusación contra cualquier persona, en este caso funcionario, lo hago documentadamente, porque la acusación tiene que fundamentarse en una documentación que es contrastada. En el caso del contrato de servicios que fue materia de noticia, que yo sepa, no hubo ningún desembolso económico, y no es solamente la asamblea la que ha estado acostumbrada a tener este tipo de atenciones, no para los asambleístas, porque los asambleístas no recibimos por parte de la administración nunca un desayuno, un almuerzo o una cena. Nos toca quedarnos trabajando, y lo máximo que nos dan es un té o un cafecito, nada más. Así que eso de ahí, quien tiene que explicar
en una forma más objetiva y técnica es la señora presidenta de la Asamblea. En cuanto a que la señora presidenta tiene el respaldo de la bancada, sí, ella es parte de nuestra bancada y tiene el respaldo. Asambleísta Vanegas, en el contexto de este tema, la señora presidenta de la Asamblea dio una entrevista al canal legislativo para explicar pormenorizadamente el tema de este contrato, las denuncias en su contra, esta supuesta campaña de desprestigio que viene, dijo, con nombre y apellido desde el legislador Fernando Villavicencio. En ese marco, ella mencionó que hay denuncias en contra del legislador Villavicencio, a las que se les va a dar el debido proceso al interior de la Asamblea Nacional. Usted es compañero de la señora Yori, son de la misma bancada, conoce de qué se tratan estas denuncias. Ella mencionó algún tema de extorsión y algún tema de problemas con sus títulos académicos del señor Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, a la que usted le retiró esa queja que iba a presentar en contra del legislador. ¿Usted conoce a qué denuncia se refiere la presidenta de la Asamblea? No tengo la más mínima idea de qué denuncias son las que ella dice que existen. Yo no conozco. No me puedo referir a algo que no conozco. ¿Por qué usted retiró su queja contra el señor Villavicencio? ¿Superaron todas las diferencias? A ver, el asambleísta Villavicencio hizo un comentario basado en una información que lamentablemente él no la había revisado en su forma amplia, sino simplemente en un comentario. Cuando ya revisó la documentación y vio que efectivamente la Contraloría General del Estado no tiene ningún informe de responsabilidad penal culposa ni administrativa en contra de la empresa que suscribió ese contrato con Petroecuador, y menos en contra de la empresa que es en mi propiedad, que fue parte de ese consorcio, y mucho menos en contra mía, él públicamente hizo conocer pues, que yo no he cometido ningún acto de corrupción. Y por esa razón, al darme una explicación, y yo siendo una persona de honor, y como no tengo ningún conflicto con el asambleísta Villavicencio, decidí voluntariamente retirar la queja que he presentado. Yo no he sido elegido para ponerme a pelear con Villavicencio ni con ningún otro asambleísta. Mi función es la de legislar y fiscalizar, y es lo que estoy haciendo. El Ecuador se da cuenta cuál es mi tarea, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad con el asambleísta Villavicencio de compartir durante el juicio político de Carrión, y el país pudo observar que yo siempre lo he tratado con la consideración y el respeto que se merece él y cualquier otro asambleísta. Todos merecen mi respeto y consideración. Podemos tener diferencias, pero si esas diferencias se pueden ir aclarando a base de la conversación y el diálogo y con los documentos que se exhiben, no tengo por qué seguir yo en una acción conducente a sancionarlo si él ya se disculpó. Tampoco voy a hacer materia de control de nadie, ni siquiera de los asambleístas que son parte de mi bancada. Esto es una decisión mía personal, porque se trata de mi honor. Una vez que recibió la satisfacción y la explicación, decidí retirar la queja. Y creo que hice bien por el país, porque como empezó preguntando su compañero, la Asamblea no está para estar en broncas entre nosotros. A nosotros nos han elegido para trabajar, y es lo que tenemos que hacer. Asambleísta, en las últimas horas se ha conocido también que de su parte y con el apoyo de la bancada de Pachacutic, ustedes van a plantear un juicio político en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana tras la designación del señor Córdoba, me parece que es César, si no me equivoco, como defensor encargado del pueblo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son las causales para ir a un nuevo juicio político? Vendría a ser ya el cuarto, creo, tercero, en manos de esta asamblea en un poquito más de 4 meses. La asamblea conoció mi petición de juicio político y autorizó no solamente enjuiciar políticamente a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, sino también al superintendente de compañías. En el caso concreto que usted me está preguntando, hay 3 causales en las que incurrirían los 7 vocales, los 7 consejeros. 4 de ellos, la mayoría que está controlando el Consejo, se encuentran adecuados en 2 casos concretos. La primera es haber renunciado al doctor Marcos Murillo, que era vocal del Consejo de la Judicatura,
porque la Constitución y la ley que rige el control ciudadano impide a ese órgano destituir o remover a ningún funcionario. Ellos solo pueden designar por concurso o por encargo, como ha pasado con el defensor del pueblo, con lo cual ellos expresamente han violado una norma constitucional que están obligados a cumplir de acuerdo al artículo 226 de la misma Constitución y han incumplido en sus funciones. Ya los demás detalles están dentro de la denuncia que hemos presentado, en las que incluye inclusive reparto de puestos a funcionarios que trabajaban directamente con ellos. El segundo caso concreto tiene que ver con la designación del superintendente territorial. De la revisión que nosotros hemos realizado, se logra observar que el actual superintendente territorial laboraba para una empresa que pertenecía y pertenece al señor Cristian Cruz, que era antes el presidente de Corporación Ciudadana. Él laboraba en calidad de consultor. A pesar de esto, el presidente Lenín Moreno mandó en la terna 3 nombres, incluido el de este caballero. Y cuando los veedores y los funcionarios encargados de calificar las carpetas, de hacer las impugnaciones, tenían que hacer lo correcto. No podía ninguna persona que tenga un vínculo directo con alguien del Consejo de Participación Ciudadana participar en un concurso y menos ser designado. Pero resulta que el candidato pasó todos los filtros y quedó para ser designado. Y entre los documentos que no revisaron estaba la declaración juramentada que él presentó y donde, a diferencia de las otras dos candidatas, no puso tener las prohibiciones que señala la Constitución y la ley. Eso automáticamente era una declaración incompleta por la que tenía que ser descalificada. A pesar de esto, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana procedió a designar a este caballero como superintendente territorial y ahí votaron los 7. No pueden decir que no revisaron los papeles porque es obligación de ellos, al votar, ver pues la hoja de vida. Si yo, revisando tanta documentación, logré detectar que en la primera página de la hoja de vida de él dice clarito que es consultor de la empresa ANCE, y me tomé la precaución de comenzar a investigar y me di cuenta que esa empresa era de Cristian Cruz. Ahí hay lo que se conoce como conflicto de intereses. Y el tercer caso concreto es la designación del actual defensor del pueblo, porque ellos podían elegir a cualquier ecuatoriano, menos a los que han trabajado directamente con ellos, porque tú no puedes elegir de una manera transparente, idónea, a una persona que ha sido hace pocos días secretario general del Consejo de Participación Ciudadana. Y señalar además en la comisión de fiscalización en la que estuve presente, además, que es la única carpeta que se conoció ese día en la sesión del Pleno. Se quiso además indicar que hubo otras solicitudes que llegaron vía correo y que hubo otras entrevistas, de lo cual no hay constancia. Por eso hemos pedido la información, pero ahí los 4 de mayoría evidentemente han adecuado su conducta en un incumplimiento de funciones porque hay un conflicto de intereses, que no es otra cosa cuando se quiere favorecer directa o indirectamente a un colaborador cercano para designarlo en otro puesto, que es el caso que sucede. Legislador Vanegas, es el mejor momento, es el momento más oportuno para llevar a cabo este proceso político, ¿no? Con ello se va a poner en riesgo el concurso que está realizando esta entidad para nombrar al nuevo Contralor General del Estado, funcionario que salga de este concurso. No con esto ustedes están prestando, y se lo digo de forma muy respetuosa, al hecho de que se quede el actual Contralor autonombrado, el señor Riofrío. ¿Y por qué le interesa ahora en el tema del defensor del pueblo? ¿Por qué no tuvieron el mismo interés cuando hubo el caso del señor Riofrío, por ejemplo?
En el caso de Riofrío, la designación nace de la misma ley de la Contraloría General del Estado. Al Contralor titular se le faculta designar a su reemplazo. En el caso de la ley de la Defensoría del Pueblo, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana designar al encargado y tiene que cumplir los mismos requisitos que debe tener el titular. Esto es una experiencia en derechos humanos y nacer su nombre de la ciudadanía ecuatoriana, de los grupos de derechos humanos. Es injustificable sostener que una persona que ha aprobado un título de tercer nivel o un diplomado de derechos humanos ya tiene experiencia en eso. O que, por ejemplo, que por el hecho de haber sustanciado 300 juicios laborales, ya con eso ha demostrado su experiencia en derechos humanos. 300 juicios que tampoco los mostraron, pero lo que sí se sabe es que el defensor del pueblo designado es un experto en derecho aduanero, no en derecho laboral, y menos en derechos humanos, porque los derechos humanos tienen que estar vinculados en la defensa real de los grupos que pertenecen a esos derechos humanos. Es como que yo le diga a usted que después de haber ejercido durante 30 años la abogacía y que todo el país conoce que yo he defendido derechos de muchas personas a nivel nacional, me convierte en un candidato idóneo para hacer de derechos humanos. Eso no es así. Hay que ser coherentes en las decisiones que se toman y cumplir con lo que establecen las leyes y reglamentos que regulan la designación de los encargos de los funcionarios públicos. Y eso le hice notar a la presidenta de ese Consejo de Participación Ciudadana cuando pedí que se lea el artículo 271 del reglamento del sector público, que no constaba en ese informe jurídico que han hecho para la designación del encargo. Y no le extrañe a ustedes que algunos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, funcionarios actuales y anteriores, vayan a migrar a la Defensoría del Pueblo. Contra eso tenemos que revelarlo. No sé si es el momento oportuno, pero si usted me pregunta a mí, doctor, usted como legislador tiene que fiscalizar, pero si encuentra un acto de corrupción, como no es el momento, mejor no lo haga. A mí no me eligieron para eso. Yo, si encuentro un acto que tiene vicios de corrupción, tengo que proceder a señalarlo y a denunciarlo. Ya si es oportuno o no es oportuno, ya esa es otra cosa que le corresponde analizar al Pleno de la Asamblea o inclusive al Pleno de Pachacuti. A mí se me ha autorizado recoger las firmas y es lo que estoy haciendo desde el día de ayer a las 12 del día. ¿Y ha conversado con los diferentes sectores al interior de la Asamblea? ¿Usted cree que hay los votos o las firmas necesarias para llevar este proceso adelante? Mire, siempre que yo asumo la defensa de una causa, sea como defensor o como acusador, yo actúo con pruebas. Y luego los demás integrantes del Pleno, como pasó con el caso de Carrión, en su mayoría votaron porque las pruebas eran evidentes. Entonces no es necesario que yo converse con otros asambleístas o con los jefes de otras bancadas. Yo hago lo que tengo que hacer, que es mi trabajo. Ya le corresponde a los asambleístas ver si ellos deciden defender lo que es evidente, que todo el país lo está viendo, que es un acto incuestionable de incumplimiento de funciones. Mi obligación es señalarlo. En la comparecencia que tuvo el Pleno de ese organismo ante la Comisión de Fiscalización quedó claramente demostrado que entre ellos no hay armonía, me refiero a los 7 consejeros, y que han actuado de una manera que no corresponde. Y frente a eso, nuestra obligación política, porque ejercemos un control político, es actuar. Y yo, como le estoy demostrando, no es que he venido investigando el caso de ellos por solo el defensor del pueblo. Le he señalado de otros 2 casos que yo los he ido recopilando y que tengo la información y están listas para presentar la denuncia que está circulando entre todos los asambleístas para que ellos vean los que firman y los que no firman. Yo necesito 35 firmas para poder presentar la petición de juicio político. Esperemos que hasta la próxima semana podamos tener. Obviamente los asambleístas tienen que leer, porque en el caso de la Defensoría, perdón, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, son alrededor de 50 carillas donde se va señalando las violaciones constitucionales, legales, reglamentarias
se van señalando los documentos que se han logrado recopilar en toda esta investigación. Y en el caso del superintendente de compañía son 60 carillas. Los asambleístas tienen que leer para ver si se adecúan con las pruebas que yo he actuado y con la argumentación que he señalado, la petición que estoy haciendo. Y los que coincidan conmigo seguramente van a firmar. Pero tenga usted la seguridad que yo no llamo nunca a ningún asambleísta. Lo que yo hago es enviarle a sus correos institucionales y los que están de acuerdo me hacen llegar su firma. Así he procedido anteriormente y voy a seguir procediendo. Muchísimas gracias, legislador Vanegas, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y por su apertura. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de entrevista. El asambleísta Ricardo Vanegas, legislador por la bancada en representación de Pachacuti. Muy amable, muchas gracias. 8:36 minutos.